abuela tiene 78 años y mi abuela 68 años. Y hoy les voy a preguntar cómo era el servicio militar obligatorio. Y nuestra Miss nos comentó en esa clase que antes nos llevaban en algunos días en un camión, tipo sorprendidamente, y se lo llevaban y nos suenan y todo eso. Quiero que me digan cómo fue su experiencia en el servicio militar. Bueno, en primer lugar yo voy a responder de lo que sé, de mi experiencia. Yo no he tenido el servicio obligatorio, sencillamente porque cuando yo estudiaba la secundaria llevábamos el curso de instrucción premilitar. Y cuando estudié superior también llevábamos un curso de instrucción premilitar especial, ¿no es cierto? Sin embargo, sé pues yo soy de Cajamarca. En Cajamarca, inopinadamente, o sea, de forma sorpresiva, la policía desarrollaba lo que se llama las levas. O sea, iba casa por casa, o en la población misma, a los jóvenes que tenían la edad de servir a la patria, pues, los capturaba prácticamente, y ellos los detenían y luego los llevaban pues, al servicio militar, en ese caso obligatorio, ¿cierto? Lógicamente que ese servicio estaba destinado a los jóvenes que no tenían otras ocupaciones, ¿no? Es decir, que no estudiaban, porque por la edad misma tendrían que estar en secundaria o tendrían que estar en superior. Entonces esos jóvenes que prácticamente estaban desocupados tenían que ir a servir obligatoriamente. Y justo por eso era de que cuando uno tenía aspiraciones a que los hijos estudien, como mi madre, por ejemplo, pensaba que mi hermano tenía que hacer una carrera universitaria, no quería que lo leven, no quería que lo lleven a los cuarteles, y presentó dispensa y él pues se fue a estudiar, ¿no? Superior. Así ocurría antes. Las mujeres no servían, las mujeres no teníamos obligación de ir al ejército en esa época. Claro, yo estudiaba en una primero y segundo año de secundaria, era mixto, mujeres y varones. Entonces, cuando nosotros llevábamos el curso de instrucción premilitar, que eran 2 horas, ellas llevaban el curso de educación familiar, ¿no es cierto? O sea, era algo que era necesario para las mujeres y algo que era necesario para los hombres. Y recuerdo que en los distritos de Cajamarca, aquellos que no podían, estando en edad de servir, no podían ir a servir porque también, si ya no hay espacio, cumplían un cupo y se los llevaban, el resto quedaba ahí libre. Entonces la policía de cada distrito desarrollaban una función especial con esos jóvenes que se llamaban movilizables. Todos los domingos asistían allá a la plaza de armas de cada distrito a hacer ejercicios de marcha y con todo tipo de ejercicios que corresponden pues, a los miembros del ejército, ¿no? A esos jóvenes se llamaban movilizables. Y bueno, ¿qué tendrían que decirles a los jóvenes de ahora para que se animen algunos para servir a nuestra patria? No estoy muy enterada de esto. Sé que ahora, después de hacer su servicio militar obligatorio, tienen opción de seguir carreras técnicas. Y para todos aquellos jovencitos que aún no han enrumbado su vida, que han acabado una secundaria y no están estudiando una universidad, en un instituto, yo sugeriría que sería lo mejor, porque van a adquirir buenos hábitos de disciplina, de valores, y además pueden hacer una carrera técnica que les va a servir en el futuro. Bueno, yo también creo de que el servicio militar no debería ser obligatorio, debería ser libre. Y para que sea libre tiene que haber un atractivo, un incentivo de parte del ejército
digamos, en que en vez de juntarlos ahí para que marchen y corran, deben juntarlos no solamente para eso, sino también para desarrollar alguna tecnología, o sea, aprender algún oficio, algo que les ayude en la vida, porque se supone que esos muchachos que están ahí es porque no tienen otras mejores oportunidades. Entonces el ejército debe ser una oportunidad de progreso para los jóvenes. Y bueno, agradecemos la participación de nuestras abuelas y nos vemos hasta la próxima. Chao. Entrevista, ¿qué tal, Alica? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Un día tranquilo el día de hoy. Bueno, Alica, como ya me conoces, soy María José Rodríguez Peña y el día de hoy con mi compañera Ariana vamos a hacerte algunas preguntas. Mi primera pregunta es, ¿has tenido bajas y cómo las has superado? Por la pandemia, los primeros 6 meses han sido totalmente de baja. Alica, sabemos que lo importante que es emprender y sacar una idea adelante. Es por eso que mi pregunta es, ¿cómo surgió tu idea de tu emprendimiento? No encontraba trabajo y cuando mi hijo iba a cumplir 1 año empecé a hacer todo lo del cumpleaños. De a poquitos, poniéndole esfuerzo, empeño, me di cuenta que... ¿Alguna vez te has sentido estresada de acuerdo a tu emprendimiento, con lo que estás haciendo y por qué te has llegado a sentir estresada? Nunca me sentí estresada a tal punto de que no quiero seguir, no, jamás, porque yo te he dicho que vivo enamorada de mi trabajo, no. Bueno, Alica, sabemos que nuestro país y el mundo entero está viviendo en tiempos difíciles de esta COVID-19 y por eso mi pregunta es, ¿cómo afectó la crisis en tu emprendimiento y cómo la has podido superar? El problema económico fuerte, muy fuerte, eso me levantó mucho porque te cuento que en un momento de la desesperación, como había gente que no tenía para nada. ¿Te sientes orgullosa de lo que has logrado hasta el día de hoy y si tus familiares se sienten orgullosos de lo que tú has logrado? Mira, te cuento que sí. Estoy muy orgullosa de todo lo que he logrado, sobre todo de mi familia. Dios quiera que sea así, Él es el que dirige mi vida y así va a ser, o sea, Él decide. Entonces sí, me siento muy orgullosa. ¿Te interesa este trabajo y esta empresa? Te conté que fue de casualidad y que me di cuenta que era mi pasión. Yo soy autodidacta, yo he aprendido todo solita. Además que cubre todas mis expectativas. Cuéntanos el secreto para que te salgan unas tortas exquisitas. Pues fíjate que bastante amor. Haces la receta, pero yo creo que es con bastante cariño. Muchas gracias, Alica. Gracias, seguiremos. Gracias, Alica. Cuídate. Gracias, María. Chao, gracias. Gracias, Serenita. Chao, Un beso. cuídate. Chao, Alica, chao, gracias.
Y se preguntarán, ¿dónde queda la Isla Foca? Pues les digo, la Isla Foca queda 20 kilómetros al sur de la ciudad de Paita, en el departamento de Piura. Se localiza como la Isla Foca. Era un lugar donde normalmente recibía más de 1000 turistas nacionales y extranjeros, pero por el COVID, esta cantidad de turistas ha bajado. La Isla Foca queda al noroeste del Perú, que pertenece al departamento de Piura. Está situada en el Océano Pacífico a 1 kilómetro de la costa y queda frente a la caleta de los pescadores de la islilla. La superficie tiene un total como de aproximadamente 92 hectáreas y está dividida en dos por un istmo pequeño y pedregoso que se descubre con la baja marea y que se conoce como el Bandeadero. ¿Cómo llegar a la Isla Foca? Las personas que desean disfrutar de este paseo por la hermosa Isla Foca tienen que trasladarse en el vehículo desde la ciudad de Paita hasta llegar al centro poblado de Isila. El camino es de trocha y cruza el famosísimo mítico Cerro Azul hasta llegar a la caleta de los pescadores. ¿Qué actividades económicas se realizan en la Isla Foca? Las principales actividades económicas de la Isla Foca son la pesca artesanal y el turismo. Ambas actividades fueron reducidas a su mínima expresión debido al mal estado de las vías, la poca flota de vehículos y las lluvias que continúan alejando a los visitantes. Continuemos. La Isla Foca tiene 29.589 hectáreas, componen esta isla, que es hábitat de lobos marinos, pingüinos de Humboldt, golondrinas de la tempestad, y presente solo en 5 islas en la costa peruana, entre otros animales de nombre sugerente. ¿Qué animales se encuentran en peligro de extinción en la Isla Foca? Bueno, luego de llegar al extremo norte de la Isla Foca y girar para transitar por el lado este, tuvimos la suerte de avistar pingüinos de Humboldt caminando tipo Chaplin sobre un risco y luego 2 tortugas verdes. Como sabemos, ambas especies se encuentran en peligro de extinción por nuestra legislación. Le doy pase a mi compañera. La Isla Foca. Esta hermosa isla es una estructura rocosa que desde lejos se contrasta toda su blancura. Aquí se encuentra un gran valor biológico y productivo, una gran biodiversidad de animales. Alberga tantas especies como por ejemplo el pelícano, las fragatas de aire, los albatros, la gaviota, el piquero, los lobos marinos e incluso los pingüinos de Humboldt. Sin duda, este lugar es propicio para cualquier amante de la naturaleza. La Isla Foca está construida por la unión y mezcla de 2 grandes corrientes, una cálida que viene del norte, la cual es la corriente del Niño, y una fría, que viene del sur, conocida como la corriente de Humboldt. Justo en esta zona es donde se mezclan estos 2 tipos de aguas, y por esa característica propia es que esta isla tiene una gran biodiversidad de fauna, tanto como en mamíferos, aves, como en el mundo acuático, con peces e invertebrados. Y las especies que se desarrollan aquí terminan adaptándose o terminan desarrollándose de una manera muy particular, muy específica. Es por eso que concluye en este escenario. Sumando a esto, de esta corriente cálida que viene de la parte norte, la corriente fría trae muchos nutrientes, muchos afloramientos. Entonces, lo que hace es que esta zona tropical, que debería parecerse un poco a lo que pasa en México o en el Caribe, tenga un plus agregado, que es esta riqueza fitoplanctónica que trae esta corriente de Humboldt. Por ello tenemos aquí un mar muy rico en nutrientes, muy productivo, que genera mejores condiciones para el desarrollo de estas especies. El nombre de esta isla se da porque aquí abundan 2 tipos de lobos, el lobo marino chusco, como le llaman, o el lobo marino fino, el cual es un lobo más delgado y parecido a las focas, y ya que esta especie se encuentra en grandes cantidades en la isla, los pobladores suponen que de ahí deriva su nombre Isla Foca. Esta isla ya tiene más de 230 años de población, con aproximadamente 4.000 habitantes.
También ha sido reconocida como un área de suma importancia para la conservación de nuestras aves a nivel mundial. Esta isla ya tiene más de 230 años de población, con aproximadamente 4.000 habitantes. También ha sido reconocida como un área de suma importancia para la conservación de nuestras aves a nivel mundial. La isla Foca es el domicilio natural de especies como lobos marinos, pingüinos, pelícanos, el pilpilén negro, el piquero de patas azules, pelícano pardo, piquero peruano, cormorán de patas rojas, gaviotas, corales, estrellas de mar, entre otras especies. La riqueza biológica de la isla está representada por 3 especies de mamíferos, 34 de aves, 3 de reptiles, 54 de peces, 32 de moluscos, 30 de equinodermos y 28 especies de crustáceos. En el año del Bicentenario del Perú, los estudiantes del primero B de secundaria les presentamos el reportaje acerca del fenómeno del Niño. Fenómeno y por qué le dicen el Niño. Fenómeno, así por ejemplo el Niño y la lluvia misma son fenómenos meteorológicos. El nombre del Niño se lo pusieron los pescadores del puerto de Paita al norte del Perú, en alusión al Niño Jesús, ya que este fenómeno hacía su aparición en la temporada navideña. ¿En qué consiste el Niño? Este es el comportamiento normal del clima en el Océano Pacífico. Parte del recorrido de los vientos alisios es de este a oeste. Estos vientos empujan el agua caliente de las costas sudamericanas en su dirección de viaje, de manera que esta agua se amontona al lado oeste del Océano Pacífico, alrededor de Oceanía y Asia. Lo que sucede en Sudamérica es que esa agua caliente que se está yendo es reemplazada por agua fría que es empujada desde los fondos oceánicos, que es llamada corriente de Humboldt. Esto genera una diferencia de temperaturas a través de todo el Océano Pacífico, lo cual nos da agua caliente amontonada a un lado y agua fría al otro. El agua caliente, al evaporarse y condensarse, le da a esa parte de Oceanía y Asia un clima tropical, favoreciendo las lluvias. En lo alto de la atmósfera, el viento se mueve en dirección opuesta, lo que da como resultado a un sistema de circulación de aire que constantemente empuja las aguas cálidas hacia el oeste. Esto es lo normal, pero el fenómeno del Niño, el cual ocurre de manera irregular en intervalos de 3 a 5 años, cambia todo esto drásticamente. Empieza con una fuerte caída de los vientos alisios, lo que ocasiona que el sistema de circulación de aire se interrumpa y las aguas cálidas que se encontraban en Oceanía y Asia se dirijan hacia Sudamérica. Cuando ahí llegan estas aguas, se evaporan y producen las fuertes lluvias inusuales a lo largo de toda la costa, mientras que al otro lado del Pacífico el clima se vuelve seco, dando lugar a terribles sequías. ¿Pero podemos acaso controlar el Niño? Pues no. Para hacer eso tendríamos que controlar la temperatura de los océanos, y debido a la cantidad de agua en estos, necesitaríamos usar toda la energía creada en la explosión de 400.000 bombas de hidrógeno de 20 megatones cada una. Si podríamos hacer eso, podríamos calentar el Océano Pacífico a voluntad, pero tendríamos que volver a enfriarlo, así que hasta que no desarrollemos una manera alterna de hacerlo, solo nos queda prevenir, estar muy alertas y brindar toda nuestra ayuda a los damnificados. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Según las crónicas antiguas, las inundaciones de la región Piura datan desde las culturas preincas y se afirma que la desaparición de culturas como la Mochica y Chimú se deben a este desastre natural. Y por el año 1891, en la que el río se lleva el puente de madera de Piura, que fuera donado por el pintor Ignacio Merino. En 1893 se construye el puente que conocimos como el Puente Viejo de Piura o el Puente San Miguel, que cayó 2 veces, en 1981 y 1998. La historia registra diversos periodos lluviosos, pero cada uno es diferente en intensidad, impacto y características. Es importante mencionar los eventos sucedidos en los años 1982-83 y 1997-98 para observar sus consecuencias en la región norte. Estos sucesos dejaron una secuela de muertos, así como daños en la infraestructura de la región,
debido a las lluvias intensas y los desbordes de los ríos. Esto condujo a un retraso económico del país, pues tuvo que invertirse mucho dinero para restablecer los daños provocados por estos eventos. Otra consecuencia de estos niños es la formación de las llamadas lagunas de Sechura, las cuales deben su existencia a las intensas precipitaciones y a la imposibilidad de algunos ríos para desembocar al Pacífico. En 1972, las lluvias atípicas se produjeron en la cuenca del río Piura y llovió en la ciudad de Piura y otras ciudades como Sullana, Paita y Talara. Se perdió mucha infraestructura pública y privada y los damnificados fueron aquellas poblaciones rurales del Bajo y Alto Piura. En las lluvias de 1972, el caudal inundó los mismos lugares de ahora y causó problemas en el mercado de abastos, que se ubicaba en el parque conocido ahora como Tres Culturas. Situación diferente se vivió en los años 1982-83. Nadie pronosticó nada. Las lluvias llegaron desde el mes de diciembre y se extendieron hasta el mes de mayo del año siguiente. En el caso de la ciudad de Piura, el río se desbordó por la ciudad y destruyó uno de los íconos significativos, como era el malecón Eguiguren. Fue tal la contundencia de las aguas que arrastró todo lo que encontraba a su paso. En 1997-1998 se perdieron 2 puentes y los desbordes fueron contenidos gracias a los pilotes considerados tras 1982-1983. En el año 2017, el río Piura se desbordó con 3.000 metros cúbicos por segundo. Los daños mayores se dieron en las ciudades. La prevención y un territorio seguro se construye en el día a día o tras un evento dramático y aleccionador como el presente. La actual situación refleja una vez más el poder absoluto que se ejerce desde la capital en desmedro de las regiones. Muchas funciones y competencias son ejercidas indebidamente por ministerios y no por regiones o municipalidades como debería ser. En esas condiciones nos encontró el niño costero, que nos ha devuelto a la realidad. Primero tenemos todo para crecer, pero igualmente la torpeza para retroceder. Es importante que las autoridades y los pobladores trabajemos unidos para que no se repita jamás. Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre el crecimiento de la economía regional de 1950 al 2020. Los integrantes son Edgar Manuel Villanueva Rosas, Jimena Jacinto Malkin, Valeria Zurita Gallardo, Adriana Carolina León Guillén y Vani Urbina Chapilquen. La experiencia del crecimiento. Tomando en su conjunto, el crecimiento económico del Perú en los últimos 45 años ha sido decepcionante. El Producto Interno per cápita creció en menos de 1% en promedio por año, por debajo de la media latinoamericana, de los países desarrollados, sobre todo en los países en desarrollo. Como resultado del bajo crecimiento peruano, su nivel de Producto per cápita ha ido perdiendo posiciones con respecto al resto del mundo, las economías avanzadas como la de Estados Unidos, aún sus vecinos latinoamericanos. No solo ha sido bajo el crecimiento económico en promedio, sino que ha sufrido unas variaciones considerables. Algunas de ellas han sido propias de verdaderas crisis económicas, tales como las experimentadas a mediados y finales de los años 80. En este largo periodo, la inversión privada como proporción del PBI ha subido escasamente del 15.5% del PBI alcanzado en la década del 50 al 16.9% del PBI en la década del 90. El stock de capital físico, según Vega Centeno, 1997, se ha multiplicado por 4 en el periodo de 1950 a 1996. Según González, 1997, se ha multiplicado por 6 entre 1950 y 1993. Y según las estimaciones del Seminario y Beltrán, 1998, se ha multiplicado por 7 entre 1950 y 1995. Por otro lado, la economía peruana de los 90 parece ser más cerrada que la de los 50 en el plano comercial y más abierta en el plano financiero. El ratio de exportaciones como proporción del PBI se ha reducido del 16.7% registrado en la década del 50 a tan solo 10.7% en la década del 90.
mientras que la fracción de las importaciones con respecto al PBI ha descendido del 21% del PBI al 13% en el mismo periodo. En el lado financiero, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, que es un indicador del ingreso de capitales a nuestro país, se ha elevado del 4% del PBI de la década del 50 al 5.6% en los 90. La economía peruana creció 3.1% en el año 2000, observándose una notoria tendencia decreciente a lo largo del año. Economía peruana. El Producto Bruto Interno de la economía peruana de 1900 a 2020 creció a una tasa de promedio anual del 3,6%, presentando periodos de expansión y recesión, tanto en el contexto de mayor participación del mercado privada como en aquellos donde el papel del Estado en la actividad económica es de mayor preponderancia. Varias de las recesiones registradas en la economía peruana coinciden o han sido presididas por crisis internacionales. Son los casos de las recesiones de 1958, 1976 a 1978, de 1982 a 1983, de 1998 a 1999 y el estancamiento en el año 2000. Sin embargo, en el año 2020 se registró una recesión mundial principalmente por factores exógenos al comportamiento de la actividad económica, que afectó también a la economía peruana, cuyo PBI disminuyó en menos 11.1%, siendo una de las peores contracciones de la actividad económica desde 1950. Solo comparable las recesiones de 1983 y 1989, cuando la economía se contrajo en menos 10.4% y menos 12.3% respectivamente. Durante 1950 a 2020, hubo decenios en los cuales la tasa de crecimiento promedio fue mayor a 5.0%, como en las décadas de 1951 a 1960, de 1961 a 1970 y el decenio de 2001 a 2010, pero también otros en los cuales la tasa de crecimiento fue menos dinámica, como en los decenios de 1971 a 1980 y 1991 a 2000. Solo en el decenio de 1981 a 1990 se registró una tasa de crecimiento negativa. Un hecho importante durante el periodo de 1950 hasta 2020 es que en el año 1975 el PBI por habitantes a precios constantes de 2007 por primera vez supera 4 dígitos, ascendiendo a 10.014 soles, para luego registrar una evolución decreciente, disminuyendo a 6.803 soles en 1992, seguida de una continua recuperación hasta el año 2006, en el que vuelve a superar los 4 dígitos, ascendiendo a 10.546 soles, superando el nivel alcanzado en 30 años atrás. Hola a todos, familia San Gabrielina. Como todos sabemos, nuestro país está de fiesta. En este mes cumplimos 200 años de independencia. ¿Y qué mejor manera de celebrar el bicentenario recordando sobre una de las culturas más antiguas de nuestro país y nuestra región, Piura? Obviamente estamos hablando de la cultura bicús. En este reportaje encontrarás lo más importante y significativo de esta cultura, así que quédate hasta el final. Bueno, y sin más que decir, comencemos. Ubicación del tiempo y espacio. La cultura bicús se encuentra entre la cultura chavín y mochica. Cronológicamente se encuentra entre el horizonte temprano y el periodo intermedio temprano. Esto es, entre los 500 años antes de Cristo y los 500 años después de Cristo. Fue una cultura con múltiples manifestaciones culturales que aportaron en otras culturas, de las cuales también aprovecharon el conocimiento adquirido. ¿Sabías que el bicús es el nombre de un cerro ubicado a 500 kilómetros de Piura, en la provincia de Morropón, en el que lo descubrieron fueron buscadores de tesoros y además saquearon más de 2.000 tumbas? Características de la cultura bicús. Economía. Al igual que una gran parte de las culturas y civilizaciones costeras, la cultura bicús basó su economía en la agricultura. Cultivaban especialmente el maíz, la calabaza, payar, zapallos y algunos frutos.
Contaron con un sistema de riego muy avanzado que permitían sostener los cultivos durante todo el año. También se dedicaron a la caza y a la ganadería. Zona arqueológica. La zona arqueológica de la cultura Bicús se descubrió en el año 1960. Los primeros fueron unos saqueadores que por el ahogue de la boquería se llevaron miles de piezas a Europa. Se estima que estos profanaron cerca de 2000 tumbas y se llevaron piedras preciosas, piezas de metal y cerámica, entre otros objetos. Justamente debido a la poca evidencia que se logró obtener sobre esa cultura, es poca la información que se tiene respecto de la cultura Bicús. Los tesoros que se conocen fueron dejados en las tumbas. Expresiones culturales. Las tumbas han sido muy importantes en el descubrimiento de esa cultura. Se calcula en el Cerro Bicús se han encontrado al menos 2000 pozos funerarios. Se tratan de pozos verticales y redondos. El diámetro y profundidad varían. Unos pueden ser de 14 a 15 metros de profundo, con un diámetro de 70 centímetros a 1 metro. ¿Sabías que las tumbas de los Bicús tenían forma de botas y otros en forma de cilindro? Y estas se encuentran bastante difundidas en la Sierra de Ecuador y Colombia. La cerámica de la cultura Bicús es de apariencia agradable y tiene semejanza con la cerámica de la cultura Chavín y Mochica. Esta cerámica se caracteriza por algunos rasgos que son el aspecto macizo, la tendencia a la escultura realista, que representaban figuras naturales, humanas, animales, vegetales y espirituales. Y utilizaban en general los colores como el marrón, naranja, rojo y amarillo. La técnica de la cultura Bicús era el de la pintura negativa, llamada así porque no se pintaban las partes decoloradas, sino las áreas que la bordeaban, con el objetivo de destacarlas. Estas pinturas se efectúan antes de la cocción, aunque hay algunos casos que la realizaban después de la cocción. En este último caso tenía la desventaja de desvanecerse fácilmente al introducir el agua. Varias culturas adquirieron el conocimiento de la cultura Bicús y una de las más significativas fueron la cerámica y la metalurgia. Otro aspecto sobresaliente de la cultura Bicús es la metalurgia, que usaban el oro, la plata, el cobre, las aleaciones y piedras preciosas para crear máscaras, cuentas, discos, collares, pectorales, brazaletes, narijeras y orejeras. Lo más llamativo son los pectorales de cobre dorado con discos de oro que brillaban al sol y que hacían un ruido especial al moverse. De la misma forma, los habitantes de la cultura Bicús confeccionaban muchas armas de cobre, como las porras estrelladas, las jabalinas, las hachas y picheras. Por último, pero no menos importante, también confeccionaban instrumentos de trabajo, como pinzas de depilar con forma de media luna, cinceles y agujas. Es que hasta ahora solo no se han encontrado las viviendas de los Bicús y solo se han descubierto los tesoros que han dejado en sus tumbas. Tumbas de botas de Bicús. Cerca del cerro de Bicús han encontrado más de 2000 pozos funerarios, tremendas chimeneas mortuorias de antigüedad de 12 a 14 siglos. Tenían la forma de bota y al muerto lo depositaban en lo que sería la planta del pie. Se las han encontrado en Bicús, el Ovejero Yécala, Loma Negra, Loma Valverde, Talanqueras y Zapotal. Su profundidad variaba entre 4 y 11 metros y su ancho entre 0.70 y 1.00 metros, pero la forma no variaba. Al fondo de las tumbas no hay restos óseos, sino un polvo de color marrón oscuro con la silueta de un hombre. Se supone que los cadáveres eran cremados y sus cenizas depositadas en las tumbas. A eso se le llama tierra de muertos, pero no se han encontrado restos de hornos crematorios. Lamentablemente la depredación huaquera ha sido de tal alcance, tan escandalosa y tan fea que actualmente con los objetos hallados es imposible disponer de la información que necesita la arqueología para proceder a una adecuada reconstrucción de la vida de este pueblo. La pérdida es irreversible. En conclusión, la principal importancia que tuvo esta cultura fue en la ayuda a otras culturas por medio de las broncas, lo cual a través de las manifestaciones ayudaron a otras culturas vecinas.
Nosotros, como ciudadanos piuranos, estamos orgullosos de nuestros antepasados bicús y todo lo que vivieron. Solo ahora queda en nuestras manos transmitir e informar sobre esta cultura a generaciones futuras y seguir sintiéndonos orgullosos. Y bueno, espero les haya gustado este video. Y que viva el Perú y que viva Piura. Good morning, Mother Silvana and the general public. Today we are going to talk about Tomasatito Condemaita. Our group conforms Carla Perina Machado Boyer, Melanie Torres Mendoza, Mirlan Díaz Calderón, and Valeria Navarro Ladines. Tomasatito Condemaita was born in 1740 and died on May 18, 1781 in Cusco. She was a precursor of Peruvian independence. She left the hierarchy and left his family to help in the battles that would liberate Peru. We have chosen Tomasatito Condemaita because she was the only one to lead a group of women in revolution. Below is timeline of the most important events in her life. In 1781, she had already participated with Tupac Amaru II in Battle Sangarara on November 18, 1780. She supported weapons and supplied to free indigenous people for indigenous taxes and exploitation in Potosi mines. In 1781, she and a group the passage of the Spaniards in the Battle of the Philippines on November 26, 1778. In 1782, she along with Tupac Amaru II, Micaela Bastidas, and Hipólito Condorcanqui Bastidas, had been captured by the Spanish on April 7, 1781. In 1782, she had already been executed on May 18 after the torture along with the other revolutionary leaders in Plaza de Armas in Cusco. She was the only native noblewoman executed together Tupac Amaru II. With this information, we now know a little more about one of the women who helped our country to be free and independent today. Thank you. Regards to everyone, today we are going to talking about Brígida Silva Ochoa. We are Josué Gutiérrez, Diego Ruiz, Deli Juárez, and myself, Fatima Doctor. We chose to talk about Brígida due to her great contribution as a precursor, also because her work should be more recognized. Her family sympathized with patriotic causes, so she did not hesitate to risk her life. With the support of her husband, she provided special protection to the patriots sent to prison in Spain after the failed Aguilar and Ubalde uprising in Cusco. The war carrying messages from the patriots was extremely dangerous. However, because her son was quarried in the service of the Royalist Army, Silva continued her spirit's work. All this contributed to the leaders of the Patriot Squad opting for a quick movement that happened by full victory. Brígida Silva was born in 1776. 1785. At 18, she had already married Francisco Ochoa Camargo. 1807. Brígida and being dialect between the Patrick Adi and Coronel Torres in 1807. She was the one who facilitated the escape of Dan Perez Fries of Cesar José Medina after the failure of the event apart Peru, for which her Jorge San José. Ochoa was taken to prison who of the same Spartan quality as his mother. He did not stay
the place where his brother, José María Ochoa and Doña Brígida, brother were hiding. He came from a family of patriots who supported Peruvian independence. His older brother, Coronel Remigio Silva, was arrested during the 1809 conspiracy and was imprisoned, and his younger brother, Mateo, was a supporter of the failure to overturn the government in 1809. His brother Mateo was arrested and imprisoned for 10 years. And in 1810, she passed the word of order to a jurist and priest Tego. 1859. She died in Lima at the age of 3, a glorious old age, buoyed by her economic situation. Since he had been granted a pension of her wife never paid on time. It is very important that we recognize her work, and now we can take step. Many women precursors are more recognized for trying brave actions. Last year in December, the coins were launched with the face of the invisible precursors, but when wet is Brigida Silvia de Oucha. Even a school in Chorrillos bear her name in honor of her brigada has carried out the patriotic work that was most difficult in those days. Some said it's now visceral, Abascal, impossible, and severed vigilance on her already installed visceral, the dominant and managed to discover the singles liberating war. Thanks for watching our presentation about Brígida Silva Ochoa. We hope you have enjoyed. Hi everyone! We all know that this month our country is celebrating because we are celebrating 200 years of independence. And the best way to celebrate is to remember the moments that made our country independent. Today, we will talk about the heroines of Toledo. We choose these pioneers because of the great role they played and how important they were for our Peru. We also choose them because we feel identified as Peruvians. 200 years ago, the town of Concepcion in the Montaro Valley was the protagonist of the most important demonstration on bravery and courage in the history of independence. A feat that was led by 3 women now as Toledo heroines, Maria, Cleofe, and Eugenia. This is the story. Beard, the mother, had been born at the end of century 17, and daughters had been born at the first decade 19, between 1820 and 1821. The residents of Huancayo, Jauja, Tarma, and Cerro de Pasco had organized wars, which made the royalist force and caused concern when they arrived in the Central Highlands under command of different seals. Toledo heroines had planned a project to liquidate the royalist people and disappear from the scene. Cleofe Ramos and his daughter Maria and Eugenia have guarded arms, men, women, and have taken arms like so many soldiers. When we marched in April, they have moved the Puente Balsas to wait for the royalists. Valdez arrived. About 11 a.m. Valdez and his troops arrived at the place on the right by the Mantaro River. Toledo heroines had acted with intelligence and skill. The heroines attacked the royalists. They cut the ropes.
little heroine had cut the moorings of the bridge. While realizing it, the bridge collapsed, bouldered into the water on the river. The entry of the first troops. Recognition. The Toledo sister heroines have been recognized by General Don José de San Martín, who awarded the Medal of Victories. December 30, 2020, the coin of the heroines Toledo is used. Conclusion. Independence is the privilege of our generation, a freedom that Peruvians have enjoyed for almost 2,000 years, and we remember that this freedom was obtained by men and women who fought and offered their life for the Peruvians' liberating cause. Hoy vamos a reflexionar sobre la independencia del Perú. Para empezar, la independencia del Perú, es decir, la ruptura del Perú con España, dio al nacimiento de la República Peruana, que sería como el nacimiento del Perú contemporáneo. Por otro lado, en la época colonial, los peruanos estaban dominados por el Imperio Español. Por otro lado, todos alguna vez hemos leído sobre la independencia del Perú, que Don José de San Martín fue el que la proclamó junto a su ejército libertador el 28 de julio de 1821. Además, cada año que celebramos las fiestas patrias, lo hacemos con orgullo y es una fecha muy importante para nuestro calendario cívico nacional. Historia oficial. Según la historia oficial, la independencia fue el resultado del enfrentamiento del pueblo peruano contra España para romper sus lazos políticos. Se dice que este conflicto tuvo precursores nacionales desde Túpac Amaru hasta la llegada de San Martín y se produce como consecuencia de la toma de conciencia a nivel nacional de los abusos cometidos por la metrópoli contra la población criolla indígena del Perú. En esta toma de conciencia jugaron con un papel importante los ejemplos de la independencia norteamericana, la Revolución Francesa y la difusión de las ideologías nacionalistas y liberales. Los abusos mayores se debieron a la imposición del exclusivo monopolio comercial de España y la marginación de los criollos, hijos de españoles en el Perú, de los cargos más altos de la administración colonial. La historia crítica. Las investigaciones históricas más recientes revelan más bien que en la América Latina y sobre todo en todo el Perú, la independencia no fue el resultado de un conflicto entre metrópoli y colonia, sino principalmente la consecuencia de una pugna entre metrópolis competidoras de dominio universal. En el caso de Perú, además de la independencia, fue considerada y no conquistada, es decir, fue traída desde las afueras del ejército de San Martín y Bolívar. La independencia no fue fruto de una toma de conciencia nacional del pueblo peruano, puesto que en las grandes mayorías estuvieron ausentes el proceso. Indígenas, negros, mestizos lucharon separados en las filas de los ejércitos, patriotas y realistas. La independencia aparece entonces como resultado de la acción de San Martín y de Bolívar en el Perú y de las victorias militares de Junín y Ayacucho. Para estos libertadores,
El derrumbe de la vastación colonial en el Perú era una condición necesaria e independiente para garantizar la independencia americana. En este proceso de élite criolla peruana no participó activamente porque estuvo estrecha vinculada con el metrópoli de España. En esta élite peruana se defendieron gradamente en las élites de Argentina y Venezuela, donde provinieron José de San Martín y Simón Bolívar respectivamente. Según el historiador Heraclio Bolgina y antropólogo José Martos, las marcas populares estuvieron ausentes porque en el proceso de la independencia no entraron en juego sus intereses. Fue un conflicto de minoras para minorías. Cambios generados por la independencia. A diferencia de las revoluciones europeas de los siglos XVIII y XIX, la independencia en el Perú se limitó a ser un hecho militar y político, que dejó intactas las bases del sistema colonial. Sin duda hubo cambios políticos, pero estos no afectaron la esencia misma de la estructura económica y social colonial. En cambio, más importante fue el surgimiento de un poder político en el seno de los militares, quienes gobernaron la nueva República Peruana sin oposición desde 1821 a 1872, es decir, por más de 50 años. La clase dirigente española estaba en crisis y la élite criolla nativa era demasiado débil para disputar el poder de los militares. La estructura social se expresa en dos hechos básicos. Primero, el orden y la jerarquía social que divide a la población. Segundo, la economía interna está en función de las nuevas exigencias de las nuevas metrópolis internacionales. Estos dos hechos, que caracterizan un orden colonial, persistieron durante todo el siglo XIX y hasta ahora caracterizan a la sociedad peruana. A manera de conclusión, la independencia fue un hecho principalmente político, a partir del cual los virreyes desaparecieron y la metrópoli española dejó de tener injerencia directa en el Perú. Desde entonces, el Estado quedó a cargo de un grupo reducido de criollos, hijos de españoles, que se convirtieron en la clase dominante. En el aspecto económico, el Perú pasó del dominio colonial español a la supremacía comercial inglesa, subordinada a la nueva potencia del mundo. En el aspecto social, siguió existiendo una sociedad heterogénea con desigualdades sociales y exclusión de la población originaria. El historiador Roch Passadre afirma que luego de la independencia, la estructura social queda efectivamente intacta, e incluso la condición del pueblo empeoró durante la República, pues se mantuvo la esclavitud y el tributo indígena hasta 1854. El reconocimiento de la existencia legal de las comunidades indígenas recién se efectuó en 1920, y la participación indígena en el sistema electoral en 1980, después de 159 años de la independencia del Perú. Buenas tardes a todos, me llamo Valeria Fernanda Venegas Minaya y hoy voy a entrevistar a mi padre, Claudio Raúl Venegas Chunga, sobre la guerra del Cenepa. Señor Claudio Raúl, ¿qué era la guerra del Cenepa? Buenas tardes. La guerra del Cenepa fue una guerra que se dio entre los países de Perú y Ecuador por una cuestión de límites en cuanto a la demarcación. Lo que pasa es que en el límite entre Perú y Ecuador habían yacimientos petroleros, entonces Ecuador en algún momento dicen que invadió parte de esos sitios y Ecuador dice que Perú. Entonces no estaba bien delimitado esos sitios y por lo tanto surgió esa guerra del Cenepa en el verano de 1995. Ok, gracias. ¿Cuántos años usted tenía cuando ocurrió la guerra del Cenepa? Yo tenía 17 años, en 1995, estaba en quinto secundario. Muy bien. ¿Usted cómo se sintió cuando ocurrió la guerra del Cenepa? Nos sentimos muy tristes, muy apenados, porque nosotros estamos cerca a Ecuador, entonces triste porque nuestros hermanos, nuestros militares, nuestros cachacos como le llamamos,
ellos se iban hacia la frontera para este conflicto bélico, ¿no? Y sabíamos pues las consecuencias que iban a ser muy tristes, muy penosas, ¿no? Y se vivía un momento de tensión porque pensábamos nosotros de que si Ecuador iba ganando la guerra o va ganando la guerra, de repente invadía Tunde, luego podía invadir Piura, ¿no? Y entonces se iba a generar un conflicto en toda la ciudad. Muy bien, muy interesante lo que usted nos ha comentado. ¿Cuál sería para usted la conclusión sobre la guerra del Cenepa? Como conclusión, la guerra del Cenepa fue un conflicto entre el Ecuador, pero intervino Estados Unidos para poner fin a este problema. Gracias a Dios no sucedió la guerra a grandes escalas. Sí hubieron muertes por parte del Perú y Ecuador. Se hablan de 60, de 100, pero de acuerdo a algunas investigaciones se dice que hay como 500 personas fallecidas, ¿no? Y al final estas 500 personas fallecidas pues dejaron un poco de tristeza, de pena en sus familias, así como los países sufrieron algún desgaste económico, porque también es una inversión de llevar a los carros a la frontera, utilizar misiles, perder aviones, que tuvieron pérdidas por las dos partes. Es una conclusión, pero gracias a Dios todo se solucionó y todo quedó en paz ahora con Ecuador y Muchas gracias. Bueno, finalmente, como hemos escuchado sobre las guerras que ha pasado, son muy indeseables porque ha causado pobreza, destrucciones, ha causado varias cosas que muchos han sufrido. ¿Algo más que deseen decir? Gracias. Muchas gracias.